El deterioro al que llega una sociedad ya directamente controlada por organizaciones criminales hasta el punto en que los periodistas ya no pueden hablar. ¿Qué lectura vos le das a la situación? Ecuador vivió en los últimos años un incremento considerable de la actividad del crimen organizado vinculado a la cocaína, con nuevos actores que venían de la desmovilización de Colombia, gente que no quería desmovilizarse y encontró en Ecuador un lugar para insertarse en acciones criminales. El puerto se convirtió en uno de los principales puertos de envío de cocaína a Europa. Hoy cayó 8.000 kilos en Países Bajos nuevamente, que iba con bananas de Ecuador. Y en la medida que esto fue incrementándose, el poder y el control territorial se dio casi de manera absoluta, que también se lee, Enrique, con el aumento de la tasa de homicidios. De 6 pasó a 17, luego a 22, y probablemente el año pasado se cerró con 40 asesinatos cada 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando, por tanto, de un contexto de mucha violencia, una violencia expresada en asesinatos y además una vinculación de estos grupos criminales con actores de la política. Entonces, fue un combo explosivo y que, por otro lado, si le agregamos la variable cárcel, control territorial, en los últimos años se dieron masacres en donde más de 100 muertos se contaban en motines carcelarios, y además un control absoluto por parte de estos grupos del espacio de la cárcel, y desde la cárcel negocios vinculados al envío de cocaína a Europa, Enrique. Me estás hablando de Paraguay, Juan. Este es el esquema que lamentablemente está creciendo en nuestro país. Es decir, en donde además de esta vinculación de la política con el crimen organizado, nosotros tenemos territorios en donde periodistas no hablan de determinados temas, donde no preguntan y se limitan a poner la grabadora, Enrique, por temor a sus vidas. Y de hecho hay periodistas asesinados en nuestros territorios. Entonces, lo que te decía el periodista del Ecuador es algo que ocurre en Paraguay hoy, en este momento, y que la tendencia es a empeorarse, salvo tengamos unas acciones decididas por parte del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo, Enrique. Ahora, hay, Juan, y esto ya lo hablamos contigo, pero vale la pena repetir un poco, un modus operandi, ¿verdad?, que yo no sé si es originario de, pero digamos tiene su mayor desarrollo en Brasil, y es el PCC Comando Vermelho, con la conversión del sistema penitenciario en base de operaciones. Y a partir de ahí, digamos, el reclutamiento y la extensión, ¿verdad?, y la vinculación con los políticos. Y acá es donde a mí me preocupa muchísimo la debilidad de nuestro Ministerio de Justicia, Juan, porque el sistema penitenciario paraguayo está en manos del Ministro de Justicia, pero lo cierto y lo concreto es que en los 2 o 3 últimos gobiernos el sistema penitenciario está gobernado por el PCC, esa es la verdad, y el Gran Rotela. Y el PCC hoy hizo una demostración de poder, un lamentable hecho para la institucionalidad, pero coordinaron, como lo vienen haciendo desde hace 30 años, por teléfono, el juzgamiento, la sentencia y la ejecución de 3 personas en 3 cárceles diferentes. Esto es una práctica del PCC que no se puede hacer si no hay connivencia institucional, Enrique. Connivencia institucional para el teléfono, connivencia institucional para el wifi que utilizan, connivencia institucional para que se reúnan y debatan, porque el PCC debate antes de matar, y efectivamente cuando sale el decreto, porque eso se llama, por eso le llaman decretados, la orden a través de un salve, ¿no?, es de que cualquier miembro del PCC tiene la obligación de matar a esa persona decretada luego del juzgamiento por la sintonía final general. Entonces, eso hoy hizo el PCC en 3 cárceles de nuestro país, ¿no? No de Ecuador, no de Ecuador, de Paraguay. No, de aquí. ¿Qué también nos dice eso? Que el PCC se siente muy cómodo. Por eso es que no hace un motín. Si quisiese hacer un motín o escaparse como se escapó en 2021 Pedro Juan, se escaparían, porque tienen ese control territorial. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar este cogobierno?
¿Hasta cuándo vamos a tolerar? ¿Qué va a hacer el próximo ministro de Justicia? ¿Va efectivamente cortarle el poder que tienen estos grupos al interior de las cárceles o va a seguir negociando con ellos y va a permitir que los funcionarios deshonestos reciban dinero para que permita este cogobierno? Porque todo esto, Enrique, no nos olvidemos, genera lucro a mucha gente, a muchísima gente. Esto no ocurre porque sí nomás, sino que efectivamente se trata del negocio de unos pocos en detrimento de la seguridad de la mayoría de la población, Enrique. Esto está ahora bajo, o sea, lo va a tener a su cargo Ramón Ángel Barcini. Ahora, la pregunta es la siguiente. El sistema de soporte y el sistema de control que el nuevo ministro de Justicia eventualmente va a tener, ¿son suficientes frente a una organización que está exportando 10 o 15 toneladas semanales a Europa? Hay funcionarios deshonestos, hay escasa infraestructura, hay escasa formación, hay un contexto estructural que nos va a permitir recuperar soberanía dentro del espacio carcelario en poco tiempo. Pero sí podemos ver señales. Se puede hacer negociación con las telefónicas, Enrique, para que no haya señales en las cárceles. Y eso es gratis y lo han hecho en otros países. Entonces, y con eso le restás el 50 o el 60% del poder a quienes manejan desde la cárcel y por teléfono el negocio del crimen organizado. Entonces, son cosas muy sencillas que se pueden tomar, Enrique. Traslado de algunas personas, construir o acomodar un lugar de alto control. O sea, hay que ser estratégicos, hay que administrar recursos y no se trata de controlar a 16.000, sino que son pocos los que están efectivamente liderando estos espacios, Enrique. Falta decisión, falta ingenio, pero por sobre todo voluntad política y cortar el chorro de dinero que viene del narcotráfico y que ingresa a arcas de funcionarios públicos y encima, Enrique, se traducen en autos lujosos, en casas lujosas, sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia social, política ni jurídica. Última, y te tenemos que dejar, Juan, yo enormemente el agradecimiento por tu tiempo, súper valioso, pero quiero entender un poquito en consideración de los elementos que acabas de exponer. Nosotros podemos decir, creo que sin ser irresponsables, que estamos yendo hacia Ecuador a pasos agigantados, ¿verdad? O sea, esa es la conclusión que yo saco, por lo menos. Vamos a ver, nos estamos volviendo un estado muy permeable por el crimen organizado, en donde hoy en realidad tenemos mucho control del crimen organizado en estamentos del sector público, y en la medida que ellos controlan el gobierno, controlan las decisiones políticas, estamos como lejos de mayor violencia. Esa es una contradicción. Y el ejemplo claro que hoy hablábamos con un colega tuyo es que la ley que se está discutiendo en el Congreso sobre la existencia de radares, sobre una palabra, vigilar o controlar, nos muestra efectivamente quiénes están de un lado y quiénes están de otro lado. Son puntos, Enrique, y otros elementos que podemos seguir analizando, pero en la medida que el control, la hegemonía del crimen organizado sea absoluto, los niveles de violencia tienden a descender también.